Hola de nuevo, hoy vamos a hacer un vídeo que hable sobre el Navigation Drawer. Llevaba un tiempo deseando hacer el vídeo sobre el Navigation Drawer porque pues, es algo que le va a dar a mi aplicación pues, una calidad vistosa muy grande. Pero estuve esperando porque la versión 1.4 de Android vi que modificaban o iban a modificar el tema de la plantilla que viene por defecto. Entonces, Navigation Drawer, para hacer cosas sobre él, había que tocar en muchos sitios, era un poco complejo, llevaba un poco de faena repetitiva para cada Navigation Drawer y los chicos de Google en esta versión 1.4 de Android la verdad es que se han puesto las pilas y han dejado todo de una manera que utilizar ahora un Navigation Drawer es súper fácil. Entonces, lo primero, antes de empezar, vamos a comprobar que tenemos la versión 1.4 de Android. Yo sé que yo la tengo porque me la descargué hace unos días, pero vosotros lo podéis comprobar en Help About. Si veis, tendréis la versión Android Studio 1.4. ¿Vale? Cuando veáis este vídeo, pues es posible que ya esté la 1.5, la 1.6, la 2, pero bueno, como mínimo que tengáis la 1.4 instalada. ¿Vale? Yo estoy ahora mismo grabando en octubre del 2015, pero cuando veáis el vídeo, pues cuando sea, a partir de la 1.4 esto está activo. Si tenéis alguna anterior y no habéis actualizado, pues por favor actualizar, porque si no haré algunas cosas y vosotros en el vídeo pues no lo veréis en vuestro programa, en vuestro ordenador. Bueno, una vez que ya sabemos la versión que tenemos, vamos a ir a darle a File, New, como siempre, New Project. Voy a hacer uno desde cero y le voy a llamar Navigation Drawer a mi proyecto. ¿Vale? Navigation Drawer. Por el momento le sigo poniendo como la mínima la 403 y el paso siguiente vemos que en la versión 1.4 han cambiado algunas cosas. La Blank Activity le han añadido un floating button que aquí veis antes no venía, ¿vale? Además creo que viene ya con, bueno, creo no, el tema ha cambiado, ahora no es como en los vídeos anteriores que tenía todo en un main activity, o sea, en una activity principal de XML, ahora lo han dividido en varios. Bueno, en algún ejemplo posterior lo explicaré, pero en este nosotros nos vamos a ir a Navigation Drawer Activity, que es el que digo que ya viene hecho. Además viene con un floating button, que bueno, ahora no vamos a usar, pero bueno, pues también comentaré. Y vamos a utilizar esta plantilla. La verdad es que la plantilla se la han currado bastante. Bueno, vemos lo de siempre, me crea un layout principal que se llama Activity Main, me crea un código Java principal, el Main Activity, y el título, el Main Activity. Bueno, pues podemos cambiárselo, podemos dejárselo. Vamos a dejárselo y luego en código pues cambiaremos algunas cosillas. Bueno, y con eso pues simplemente me va a crear ya mi proyecto del Navigation Drawer con todas las cosas necesarias. Lo que pasa es que ahora veremos que tiene una serie de XML que hay que saber exactamente cómo está todo esto montado. Bueno, si lo vemos aquí, vemos que tenemos una cosa buena, que es que solamente hay una clase, ¿vale? El main activity. Por el momento no ha metido ni fragment ni nada por el estilo, al menos por defecto. Y luego ha metido, aquí vemos 4 XML de layout y vemos que ha metido también 2 menús. Bueno, pues vamos a explicarlo porque realmente esto es lo que va a ser el grosso del Navigation Drawer. Luego lo que haremos será pues tocar sobre lo estándar que él ha puesto y ir modificando, etcétera. Bueno, vemos que él automáticamente me abre el Content Main. Y yo digo, bueno, el Content Main y aquí donde está el Navigation Drawer. Bueno, el Content Main va a ser el archivo en el cual está el diseño de la pantalla principal, ¿vale? Pero no es realmente, si yo me voy al Main Activity y veo lo que carga el Main Activity, veo que el Main Activity sigue cargando el Activity Main, con lo cual voy a empezar por el Activity Main y voy a ir desgregando cada uno de los elementos del Activity Main. Abro el Activity Main y veo que este es el Activity Main. Bueno, esto es realmente lo que carga. El Navigation Drawer con la versión ya 4 se basa en un objeto que va a ser el Navigation View, que ahora veremos. ¿Vale? Ese objeto permite una serie de cosas que bueno, pues que es el que me permite lo del Navigation Drawer.
También se basa en un layout que es el Drawer Layout nuevo también, para que se pueda hacer un Navigation Drawer. Es un layout preparado para montar un Navigation Drawer sobre él. Bueno, si veis, este Activity Main consta de dos elementos. Uno, primero, es este. No sé si hemos visto en algún ejemplo, y si no lo cuento ahora, que tú en un XML puedes incluir como parte del XML otro XML. Entonces aquí realmente está incluyendo otro XML como parte de él. Y el primer elemento del Drawer Layout, debe ser el XML asociado. Aquí lo vemos. Asociado a lo que va a ser el contenido de la pantalla. Es decir, si yo viese el móvil, voy a ir arrancándolo. De todas formas, el emulador, bueno, el emulador lo tengo arrancado. Este va a ser el Navigation Drawer que vamos a ver. Este es de un ejemplo anterior, pero bueno, voy a ir cargando ya de este ejemplo tal cual me ha quedado, y así cualquier elemento podremos ir viendo cómo va quedando en pantalla. Vamos a ir cargando el Navigation Drawer tal cual ha quedado, y así lo vamos explicando. Como comentaba, el primer elemento que tenemos en este Activity Main es el contenido de lo que va a ser la pantalla en sí misma, o sea, lo que vamos a ver en la Activity. Y este segundo elemento tiene que ser obligatoriamente lo que es el Navigation Drawer, que es el menú de navegación que aparece desde la parte izquierda de la pantalla y se desplaza. Arranco el programa y lo vemos. Entonces, aquí vemos que con un include lo que se está diciendo es que en lugar de ponerlo aquí todo, que lo podríamos poner perfectamente, el contenido, todo el contenido aquí, lo ha pasado en la plantilla que tiene, lo ha pasado a un archivo aparte, al archivo app-bar-main, ¿vale? Voy a abrir ese app-bar-main para ir añadiendo y viendo qué aparece en cada sitio. Abro el app-bar-main y aquí lo tengo. Vamos a ver si le aparece ya el Navigation Drawer. Aquí lo tenemos, el Navigation Drawer. Digamos, todo el contenido blanco, unido con la barrita azul de arriba, que ahora veremos que ha cambiado. Por eso hice un vídeo del toolbar, porque esto ahora va a ser una toolbar. Todo esto aparece en el app-bar-main, ¿vale? Que carga previamente. Y lo que aparece del menú que aparece a la izquierda, que lo podemos sacar aquí con los tres puntitos, o si tuviéramos el móvil físico arrastrando con el dedo desde la parte izquierda de la pantalla, será esto que va a ser el Navigation Drawer, ¿vale? Este va a ser el Navigation Drawer, ¿vale? Entonces, app-bar-main, que es este de aquí, carga todo esto, que lo vamos a ver. Si os fijáis, por un lado carga, y es lo primero que tenemos que cargar, la toolbar, ¿vale? La toolbar se va a cargar así, dentro de un objeto app-bar-layout vamos a cargar una toolbar, que ya vimos que lo que ese es ese primer elemento de la pantalla azul de aquí de la parte de arriba, que sustituía al Action Bar, que permite personalizarlo mucho más y que responde exactamente igual que el Action Bar, ¿vale? Este elemento, esta toolbar, se carga aquí. Es el primer elemento a cargar y tiene que ser en este orden, primer elemento. Y luego, en este archivo incluye el resto de componentes, es decir, lo que aquí sería esta ventana en blanco, que aquí solamente va a haber un test view, ¿vale? Pero podríamos, aquí es donde estaría todos nuestros componentes, botones, cuadros de texto, etcétera, estarían en el archivo ese que se llama content main, que lo carga posteriormente. ¿Ve? Aquí vemos que únicamente pues hay un test view con un hello world, que es exactamente lo que aparece aquí, ese hello world. Es decir, para modificar, digamos, lo que sería mi XML de la activity, pues el content main. Yo la parte de arriba esta de la toolbar no tengo por qué tocarla, o sí, depende si quiero. El content main, todo lo que es mi XML. Y luego también han añadido un floating button aquí en la parte de abajo, en esta plantilla,
que lo que hace es que, bueno, pues lo tenemos implementado y si queremos usarlo lo usamos y si no lo quitamos, ¿vale? Tenemos este floating button, que es este trocito de aquí, ¿vale? Eso es un poco en cuanto al diseño se refiere de lo que es la Activity Main. Hemos visto la parte asociada al diseño de lo que es la Activity, pero bueno, vimos en el Activity Main que por un lado estaba ese include y por otro lado estaba este Navigation View. El Navigation View va a ser el objeto que va a incluir el Navigation Drawer y hay una serie de cosas. Por los parámetros ya me viene todo configurado porque tenía que estar este Android Fit System Windows a True. Eso lo que hace es que pase por encima de la pantalla de fondo. Bueno, pero eso, como digo, ya me lo ha configurado la plantilla por defecto, con lo cual no me tengo que preocupar de ese tema tampoco, o sea, mejor para mí. Lo único que sí que me dice es que, por un lado, me carga la cabecera del Navigation Drawer, que va a estar en el archivo nav header main, y por otro me va a cargar el menú, que va a cogerlo de el menú que aparece en el menú, y se llama Activity Main Drawer. Entonces vamos a ver primero la cabecera del Navigation Drawer, ¿vale? El nav header main, y vamos a ver qué es lo que tiene. Y vemos que tiene una imagen, ¿vale? Con un icono. Vemos este iconito aquí en pequeñito, ¿vale? Podemos hacerle un doble clic y ver el icono. Es el icono de Android. Ese icono podríamos cambiárselo, podríamos poner el icono que nosotros quisiéramos, ¿vale? Los iconos aquí los habrá cargado en Dragable. Aquí está, ¿vale? No, aquí ha cargado... No, este icono lo coge el sistema, ¿vale? Nosotros podríamos coger el icono que nosotros quisiéramos. Y por otro lado, y si queréis ahora luego podemos intentar cambiarlo. Bueno, y por otro lado me ha cargado estos dos test views. Esos dos test views son exactamente, cuando le doy al Navigation Drawer, este iconito y estos dos test views. El test view que pone Android Studio y el test view que pone androidstudio@android.com, ¿vale? Esos están aquí, ¿vale? En los textos, Android Studio y androidstudio@.com, ¿vale? Ahí pues nosotros podríamos poner pues cosas relacionadas con nuestra aplicación o simplemente poner uno de los elementos. Bueno, realmente esto es la cabecera. Todo lo que nosotros añadamos en la cabecera se añadirá aquí, en este trozo verde de la parte de arriba, ¿vale? Y por otro lado, como vemos, aparte de la cabecera que está en nav header main, la cabecera Navigation Drawer, tenemos aquí una serie de menús, de opciones de menús, que esas opciones de menús, como he dicho, las ha cargado en... Voy a ir cerrando alguna ventanita. Las ha cargado... Vamos a ver... Activity Main, aquí. En menú Activity Main Drawer, que es este menú de aquí. Lo abro y veo que estas son las diferentes opciones del menú, ¿vale? Hay que saber cómo agrupar un menú, pero bueno, si veis aquí un group con opciones y luego un ítem con un menú con más opciones, y eso se corresponde exactamente con esto que veis aquí, ¿vale? En estas podremos pinchar y hacer algo sobre la pantalla. Lo que pasa es que ahora mismo no hace nada. Eso pues vamos a hacer que haga algo, al menos alguna cosa. Estas son las diferentes opciones que pasarían al menú. En estos momentos, como digo, no hace nada de nada. Nada de nada. Bueno, pues venga, vamos a hacer que haga algo de algo. Entonces, ¿dónde se controlan estas opciones del menú? Ya me voy un momento al código Java. Ya hemos visto todo lo relacionado con el diseño. Y vosotros diréis, bueno, falta este main.xml. Este main.xml, este menú, ¿qué es? Ese menú es este menú. Este sigue siendo este con las settings, ¿vale? Si lo abro, el main.xml tiene solamente una opción de menú, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Que ahora mismo es un setting. Pone setting y ya está. Lo dicho. Entonces hay como dos menús. Está el menú de lo que es la Activity propiamente dicho, ¿vale? Que es este. Y luego el menú del Navigation Drawer, que es este. Se construye de una manera similar. Lo que pasa es que luego se controlará de una manera diferente, ¿vale? Pues me voy a ir ahora al Main Activity. Vamos a ver un poco el Main Activity. Cosas que ya me ha hecho por defecto. O sea, no tengo que hacer yo. Cosas que me ha hecho... me ha cargado esa activity principal con toda su parafernalia de XMLs asociados detrás.
Me ha seteado la toolbar, eso ya lo vimos en el vídeo de la toolbar, me ha puesto una toolbar en pantalla y enlaza con ella para que luego las opciones que seleccionemos en la toolbar las haga como si de un menú cualquiera se tratase. Me ha puesto un floating button, ¿vale? En la parte de abajo me lo ha enlazado, como ya lo tenía en el diseño, me lo ha enlazado y le ha dado una funcionalidad. ¿Qué funcionalidad? Bueno, pues vamos a verla. La funcionalidad que le ha dado el floating button es que saque un snack bar make de la parte de abajo que hace esto, ¿vale? Es un objeto que no hemos visto por el momento, pero lo único que hace es que aquí puedas, en lugar de... Aquí ahora mismo saca eso, que es como una especie como de toas, pero más chulo, que se queda durante un tiempo en la pantalla, un snack bar se llama, pero ahí dice, bueno, pues que cuando le des, pues haga otra cosa, sustituye esa especie de toas por lo que tú quieras. Eso en el floating button, ¿vale? Si no quisiéramos que hiciera nada el floating button, yo o lo quitaba o directamente aquí pues le pones las opciones que quieres que haga el floating button. Y por otro lado, luego me ha enlazado ya con el Drawer Layout del Navigation Drawer, ¿vale? Con las opciones del Navigation Drawer. Y todo esto está... Todo eso nosotros no lo vamos a tener que hacer para nada, o sea, tocar para nada, porque realmente ya controla él el listener y todo el Navigation Drawer. Me ha puesto las funciones para que me abra y me cierre el Navigation Drawer. Entonces vamos a ir a las funciones del Navigation Drawer. Entonces realmente cuando se presiona el Navigation Drawer lo que va a hacer es abrirlo, ¿vale? Bueno, luego tenemos el OnCreate Option Menu, que este es el menú de los 3 puntitos. El OnOption Interselected, que es el menú de las opciones de los 3 puntitos, es decir, esas dos opciones siguen siendo que te abra este menú y que te saque las opciones, y aquí controlaría las opciones. Pero lo que me ha parecido nuevo, con el Navigation Drawer, fundamental, es esta ventana. Y esta ventana, esta función es la que va a controlar los elementos del Navigation Drawer. Es decir, cuando yo haga un clic sobre cualquiera de estos elementos, él realmente ejecutará esta parte de aquí, ¿vale? El asociado a cada uno de los elementos. Si os acordáis, cuando vi el Navigation Drawer, vi que aquí en un lugar cargaba el Activity Main Drawer, que eran estos elementos. Estos elementos, si os fijáis, tienen como valor descriptivo NAP Cámara, NAP Gallery, NAP Slideshow, NAP Manage, NAP SAR y NAP Send. Si os fijáis, se corresponden con estos elementos de aquí. Es decir, aquí es donde entrará en cada uno de estos ifs, será donde entrará cuando pinchemos en cada uno de esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar esa ventana que hay por defecto. Vamos a ir creando un par de fragments, por ejemplo, para ver el cambio de las ventanas. Cómo iríamos cambiando los fragments de cuando vayamos seleccionando un elemento u otro. Es decir, haremos un fragment para el import y cuando pinchemos el import, ese fragment se va a cargar aquí de fondo. Cuando pinchemos el gallery, ese fragment se va a cargar aquí de fondo. Como todos van a ser iguales, digamos en el diseño, luego el contenido de cada fragment debería ser diferente y cada cosa debería hacer lo suyo, pero a modo de este ejemplo y por facilidad del ejemplo, lo único me crearé un par de fragments, ¿vale? Que hagan, cada uno saque un diseño diferente, y en el resto pues pondré un TOAS o pondré un mensaje en el log para que veamos que hemos pinchado sobre ellos. Bueno, pues vamos a la obra. Vamos a ver cómo añadir un fragment a cada uno de estos elementos cuando se pinche. Y entonces, digamos, tendremos un menú principal aquí, y cada opción del menú principal pues me sacará como si fuera su layout asociado, que al final está todo dentro de una activity, pero parece que cada una de estas opciones fuera una activity, aunque realmente es una única activity y lo que va a hacer es ir cambiando los fragments. Bueno, pues vamos manos a la obra. Y ahora ya que sabemos toda la estructura que me crea el proyecto. Lo primero es vamos a ir creando los diferentes fragments. Bueno, pues vamos a crear un par de fragments. Eso ya lo vimos en el vídeo de fragments estáticos. Pero bueno, voy a crearme dos fragments estáticos que luego cargaré, ¿vale? Si le doy aquí al New, botón derecho, New, y me bajo a Fragment y me creo un fragment blanco. Me voy a crear el fragment estático. Como voy a coger las opciones del menú, ¿vale? Le voy a llamar al primero fragment cámara y al segundo fragment gallery para saber cuál es de cada uno, ¿vale? Entonces, en vez de la fragment, le voy a llamar fragment cámara,
¿vale? Creo su layout asociado, no incluye los métodos de fabricación, pero sí el callback, que lo voy a necesitar, ¿vale? Y le doy a Finish. Ese fragment me ha creado aquí el fragment cámara y su diseño asociado aquí en la parte de abajo, que voy a tocar para ir diferenciando los diferentes fragments. Entonces me voy a ir un momento al fragment cámara, a su diseño. Ahora mismo tiene un Hello Black fragment, esto se lo voy a cambiar, ¿vale? Que me renderice. Un segundo. Y ahora pues en el diseñador cambiaré, por ejemplo, este test view no lo quiero para nada, que me aparece este test view de aquí, lo suprimo, ¿vale? Y le voy a meter dentro, le voy a meter un botón para identificarlos, pues por ejemplo aquí, para que veamos cada uno qué fragment es. Lo único que le voy a cambiar es el texto y le voy a decir que este botón es el botón de fragment cámara, ¿vale? Y button cámara le voy a poner también. Button cámara, guardo. Y por el momento tengo el diseño del fragment cámara, que por otro lado es el que me carga aquí en el contenedor. Y por el momento no voy a hacer nada más, ¿vale? No voy a hacer nada más, lo voy a dejar ahí. Y voy a crearme un segundo fragment. Que como he dicho, este segundo fragment se va a asociar con la segunda opción del menú, que creo que era galería. Pues entonces le voy a llamar fragment galería. Lo mismo y finish. Y lo mismo en el fragment galería, le voy a cambiar su diseño para que en lugar de ponerme, suprimir, para que en lugar de ponerme ese texto, pues me ponga un botón también que ponga fragment galería para identificar. Ya sabéis que aquí es donde vosotros pues meteríais vuestro programa asociado como si fuera una activity, pero en un fragment, y botón galería para identificar también, donde haríais el diseño todo lo complicado que vosotros quisierais y le diréis toda la funcionalidad que vosotros quisierais. Pero bueno, no es el objetivo de este vídeo hacer ahora el programa, sino simplemente mostrar las posibilidades de un Navigation Drawer. Bueno, pues con esto ya tengo los dos fragments creados y ahora ya lo que tengo que hacer es intentar cargárselos cuando se den a las opciones del menú. Bueno, pues vamos a ello. Para eso lo que vamos a hacer es, me voy a venir al Main Activity, a las opciones, y voy a hacer aquí el manejador de fragment de manera similar a como vimos en el momento que estuvimos trabajando con los fragments estáticos. Venga, pues empezamos. Lo primero es, me voy a crear un fragment para enlazarme con los diferentes fragments. Bueno, pues como vimos en su momento, me creo un fragment. Y lo inicializa null. Y por otro lado me voy a crear una variable booleana que le voy a llamar fragment transaction boolean, vale, que por el momento la voy a inicializar a false para ver si realmente estamos en algún fragment. Ahora mismo no estamos en ningún fragment, y ahora cuando carguemos los fragments pues la pondremos a true, ¿vale? Eso será lo que vayamos haciendo. Ahora en cada opción del menú donde tengamos un fragment, vamos a inicializar ese fragment. Vamos a crear un nuevo fragment de los que hemos hecho, el fragment cámara y el fragment gallery, ¿vale? Con el constructor, pues este es el de la cámara, pues new fragment cámara. Cámara. ¿Le he llamado cámara? Sí, cámara.
pues cámara, new fragment cámara, ¿vale? Y al darle vemos que me aparece aquí una especie como de error. Bueno, como de error no, error. Si me pongo encima de él, veo que me dice que el fragment que tengo no es el que tengo que poner. Claro, me dice, pues es que el fragment es un objeto de tipo fragment y tú has declarado fragment cámara. Eso ha sido porque, si os fijáis, cuando yo he puesto el fragment aquí, él me ha dicho qué tipo de fragment ponía. Si un fragment basado voy a volver a escribir un fragment y lo veréis. Fragment 2. Fragment. Y aquí vemos que en el momento que estoy escribiendo me dice fragment de tipo Android Super V4 app o el fragment app este. Realmente él en el por defecto que me ha puesto aquí me ha creado un fragment de este estilo. Los fragment camera, los fragment gallery, cuando le doy al new, si os fijáis, son fragment de tipo Android App Fragment. Extiende a fragment, pero son fragment de este estilo. Android App Fragment. Luego trajo unas modificaciones, que unos fragments se les puede hacer unas cosas y otros otras. Bueno, vamos a dejar por el momento el de por defecto, pero sé que los que tengo que crear son Android App Fragment, porque si no, aquí cuando cree uno de la otra versión, pues no podré enlazarlo porque son dos objetos diferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionar este error? Bueno, pues es tan sencillo como el fragment este que he generado, que cuando me ha dicho que era un Android Support tal, realmente es un Android como este. Android App Fragment. Copio esto y le digo que es un fragment de este estilo, ¿vale? Android. Vale, entonces ya aquí en la parte de abajo ya veré que el error ya no me sale porque ya es un fragment del mismo estilo y pues ya puedo coger y enlazarme con un fragment también del mismo estilo como son estos, ¿vale? Bueno, pues aquí crearé el fragment, iré creando los diferentes fragments y luego pondré la variable esta de fragment transaction a true, porque me hará falta posteriormente. Igual que hago para el cámara, haría para el resto de fragment que he ido creando, copio y pego, pero en vez de ser cámara, este sería un fragment galería. Galería. Y pues lo dicho, para cada opción iría poniendo su fragment, etcétera. En el resto, en lugar de poner fragment, porque solo he creado dos, pues voy a poner un log para verlo en el log. Voy a crear el navigation drawer. Acordaros que este es el tag que le ponemos para luego verlo en el log de manera fácil. Y pongo entro en opción slideshow. Lo mismo voy a ir poniendo en el resto. Cada uno en opción manage. Lo dicho, esto para cada opción que tuviésemos iríamos haciendo nuestro fragment y dándole funcionalidad. Share y send. Bueno, esto por un lado. Ahí quiero el fragment. Pero ya os acordáis de cuando vimos los fragments estáticos que no solamente hay que crear el fragment, luego hay que, con el manejador de fragment, hay que cargarlo. Bueno, eso se va a hacer de la siguiente manera. Al salir del if, voy a añadir unas líneas y ahora pasaré a explicarlas. ¿Vale? Fragment transaction. ¿Vale? Y en content fragment voy a sustituir. Bueno, explico este código, explico los errores que salen y explico cómo corregirlos. Bueno, el primer error. Replace, o sea que es donde vamos a cargar el fragment, tenemos que cargarlo en el content main, que era el cuerpo, digamos, de la activity. El cuerpo de la activity, si pincháis, acabo de añadir
este identificador porque viene sin identificador por defecto en la plantilla que nos han dado. Bueno, pues le he añadido como identificador el id content main, por lo tanto podéis poner el nombre que quisierais y ya podéis ponerle este rid.contentMain. Luego aparte también lo que he añadido es que le cambiemos el ítem que va a salir, es decir, el nombre que va a salir en la etiqueta cada vez que vayamos pulsando una opción del fragment, ¿vale? Eso sabemos por dónde ha entrado, por la opción del fragment, por el ítem, y ahora veremos esto cómo se representa a la hora de que aparezca por pantalla. Pero vemos que me sigue apareciendo otro error aquí que me dice desconocido el segundo parámetro. Se ha encontrado un tipo fragment, pero en replace este necesita un Android support v4 app fragment. Bueno, pues nada, todo lo que teníamos hecho con fragment tenemos que hacerlo con Android support v4.addFragment. Bueno, eso es porque por defecto los fragment, cuando los crea con el botón derecho, aquí cuando hemos hecho el fragment cámara y el fragment gallery, me los ha creado de tipo, como vemos aquí en los import, en la parte de arriba, me los ha creado de tipo fragment. Pues esto hay que cambiarlo en los fragments simplemente para que sepa de qué este fragment, de qué tipo de fragment extiende. Bueno, pues voy a cambiárselo rápido. Le pongo que este me extiende del V4. Veo que todo bien. Guardo. Pongo también el Gallery lo mismo, que me extiende del V4 en vez de el básico. Todo bien. Guardo. Y ahora en el Main Activity, pues lo mismo. Ya no extiendo del App Fragment, sino que extiendo del V4 todo el fragment que cree extiende del V4. Y de esa forma se me quita ese error. Vale, bueno, pues puede ser un buen momento para ir probando y ver qué sucede. Vamos a guardarlo todo, ahora mismo no tengo fallos en mi programa. Voy a darle un save y vamos a ver qué sucede cuando lo lanzo. Voy a minimizar lo que tenía. Y a ver, vamos a darle unos segundos al maravilloso emulador. Lo de maravilloso os podéis imaginar que es una coña. Voy a probar con los emuladores Genymotion y lo iremos viendo las mejoras. Bueno, ahora vemos que el fragment, bueno, hasta ahora todo igual, pero a ver qué pasa cuando le demos al import, creo que era la primera opción, import. Le da y me sale un error. Si me voy a ver de qué va el error, ¿vale? Vamos a ver. Y pulso aquí sobre el Android Monitor para ver por dónde me ha venido el error. Veré que el error es el típico error común de los fragments que pone debe implementar el Fragment Interface Listener cuando he abierto el Fragment Cámara. Si os acordáis, esto ya me pasó en el momento de hacerlo en el vídeo de los Fragment dinámicos, ¿vale? Y es porque el Fragment Cámara, si veis aquí, en la parte de abajo del todo, os dice que la activity que contenga el Fragment Cámara se debe implementar el onFragment Transaction. Si no lo implementamos, esta interface nos dará un error. Es decir, que en el Main Activity principal tenemos que comunicarnos o poder comunicarnos con este fragment, con el onFragment Interaction de el Fragment Cámara y de todos los fragments que necesitemos. Bueno, pues nos vamos a la Main Activity. Decimos que implementa el onNation tal, y además también implementa del Fragment Cámara, punto, tenemos que implementar el listener. Implementamos el listener,
¿vale? Y tenemos que crear la función aunque luego no la utilicemos, o no hagamos nada sobre ella. Si sobre el error le damos al intro, veremos que nos propone y me dice implementar los métodos que no están. Bueno, pues le damos a implementar los métodos y me dice que hay que implementar el método onFragmentInteraction. Bueno, pues lo implementamos, ¿vale? Me crea este método aquí debajo, ¿vale? Y me lo pone, bueno, pues ya lo sé. Ya sé que tengo que implementarlo. Sería la comunicación con Fragment, pero es lo que me obligaba y lo que me daba el error. ¿Vale? Lo que pasa es que ya que estamos, pues vamos a implementarlo para los dos fragments que tenemos. Bueno, pues escribo lo mismo, que implemente el listener. En un principio llamará la misma función. Como la misma función por el momento no hacemos nada, pues bueno, vamos a probar ahora. Vamos a guardar, ¿vale? Porque eso me obligaba, los fragments me obligan a implementar esa función, ese interface que declara por defecto los fragments que cuando creo un fragment nuevo. Y bueno, vamos a volver a cargar la aplicación y a probar a ver qué pasa ahora. Bueno, mientras sigue cargando, digo, como hablaba antes, el Genymotion ha sacado un emulador que funciona bastante mejor. Lo que pasa es que la versión gratuita, pues en la versión de pago trae muchísimas cosas, pero la versión gratuita no me trae, funciona mejor y quizá para lo mismo que estamos haciendo pues podemos usar el de Genymotion, pero no me permite emular, si no recuerdo mal, bueno, el multitouch seguro que no, y no me permite emular tampoco el tema del acelerómetro, que es lo que me hubiese gustado, pero bueno. Bueno, vamos a probar ahora qué pasa cuando le doy a import y vemos que ya aparece ese fragment cámara. No le quité el hello world, ahora miraré. Y el gallery aparece ya su fragment gallery, ¿vale? Sí, vale, este hello world es que no le he quitado el hello world que había por defecto en la pantalla en el content main, ¿vale? Y vemos ya que en el resto, pues lo que me sacará será la opción de lo que puse en el log ID. No lo voy a buscar, confiáis en que lo saque. Bueno, voy a ir abriendo el Android Device Monitor y así lo podemos ver. Lo dicho, ya sobre este ejemplo que estamos viendo cómo me está cargando y cómo me está cambiando este título aquí, ¿vale? Que me está poniendo Gallery y me está poniendo Import, porque es el nombre de la etiqueta. En el resto veis que no lo hace, SlideShow no lo cambia, porque no lo he puesto que lo cambie. Eso es exactamente lo que me hacen las dos líneas estas del final que os dije. Bueno, pues al final también os diré, ¿vale? Esta línea aquí me pone el título del ítem. Aquí es donde yo podría poner, o dentro de aquí, dentro de cada fragment, yo podría ponerle el título que yo quisiera, ¿vale? En el get operation bar set title, y aquí en vez de ponerle el título igual que el del ítem, pues puedo poner, yo esta función la podría poner aquí dentro, en el slideshow, pues vamos a ponerla, por ejemplo, para que lo comprobéis y en la siguiente emulación lo veamos, ¿vale? Pues por ejemplo aquí, y en lugar de que me ponga el título, pues por ejemplo, se lo pongo yo a pelo, slide show, ¿vale? Bueno, pues vamos a comprobar y de paso, para acabar esto, que no me aparezca tampoco ese hello world aquí aparte del botón, ¿vale? Eso es porque, como si os acordáis, cuando vimos el content main, por defecto él tiene este hello world, entonces me añade este hello world más el fragment que pongo. Bueno, este hello world se lo voy a quitar para que solamente sea el contenido del fragment lo que se ponga. Lo guardo todo y con esas tres pequeñas modificaciones, ahora sí pruebo, me debe haber quitado hello world, haber puesto en el tercer menú el subtítulo. En el resto pues os lo dejo a vosotros que lo hagáis. Y no sé qué más he cambiado. A ver, he cambiado lo de hello world, el título. Y lo del log i, que vamos a ver cómo van apareciendo aquí, así recordamos cómo hacer un log i. Cómo utilizar el log. Abriendo el Android Device Monitor, me voy a añadir una etiqueta más que le voy a llamar, venga, fragment dinámico. Fragment dinámico no, Navigation Drawer. Vale, y el tag que le he puesto
es el tag. Este tag es el tag que le he puesto en el activity main activity, este tag de aquí, Navigation Drawer, ese nombre. También. Vale, así solamente cuando pinche me aparecerán las opciones y lo tengo aquí súper controlado. Lo voy a borrar para que en la siguiente iteración del programa pues veamos cómo van apareciendo. Bueno, pues con esas 3 modificaciones vuelvo a ejecutar mi programa, lo vuelvo a lanzar, lo minimizo y vemos cómo los cambios han surtido efecto. Unos segundos y lo vemos. Voy a tener puesto también esto aquí para que veamos los logs. Pequeñito. Hasta aquí. Y vamos a ver cuando cargue. Lo voy a minimizar porque si no, no sé si lo ha cargado. A ver que lo cargue. Ya lo ha cargado. Vale, voy a tenerlo aquí en pequeño. Y ahora vemos en mi Navigation Drawer como ya cuando le doy al import ya no aparece ese Hello World porque ya me lo he cargado. Carga su fragment asociado. Cuando le doy al Gallery, carga su fragment asociado. Cuando le doy al Slide Show, ¿qué es lo que me tiene que hacer? Ponerme la etiqueta del menú ahí arriba, Slide Show, y al mismo tiempo me saca, para que veamos que ha entrado por esa opción, me lo saca aquí en el Log I, ¿vale? En el resto también está puesto lo del Log I, entro en la opción Manage, entro en la opción Share y entro en la opción Send. Vale, ahí he dado. Y entro en la opción Send. ¿Vale? Pues nada, pues a partir de aquí, pues vuestra imaginación para poder modificar y hacer los diferentes diseños para cada uno de los fragments y darle funcionalidad. Eso serían 4 ventanas, 5 ventanas, 6 opciones, las que vosotros queráis, y ya pues vuestro programa será el que diga si es algo útil o no, pero el manejo en Navigation Drawer ya no debería tener ningún secreto para vosotros. Bueno, espero que os haya gustado y un saludo.